Bueno, hola, buenos días. Vamos a empezar la lección de hoy para el curso de segundo del grado de magisterio de primaria de la asignatura de didáctica para de la geometría y la medida. Un saludo para todos. Espero que todos estéis muy bien y que en vuestras casas todo esté yendo fenomenal. Y vamos a empezar este vídeo con la lección del tema de isometrías. Vamos a ver el tiempo que nos da para dar este tema. Si tenemos tiempo de darle una sesión o habrá que partirlo en dos. Bien, en primer lugar, el otro día ya comenzamos a hablar de este asunto, del asunto de las isometrías, diciendo que, el tema isometrías, diciendo que una isometría es una transformación, un movimiento en el plano que no supone un cambio de la medida ni de la forma del objeto, el tamaño ni la forma. El concepto de isometría, por tanto, ya lo comentamos, es, por ejemplo, que podemos encontrar transformaciones en la naturaleza, pues la simetría en las mariposas, los copos de nieve, en fin, este tipo de cosas que se pueden ver. Por ejemplo, si entramos en internet y ponemos simetrías en la naturaleza, pues tenemos aquí, bueno, pues un montón. Las típicas de la mariposa. Aquí tenemos un eje de simetría muy claro en esta mariposa. Las simetrías, por ejemplo, o los movimientos simétricos aquí cuando hay un animal que está sobre el agua o unas hojas, vemos que el nivel del agua hace de simetría, hace como un espejo, básicamente. Aquí tenemos algunos más, la simetría, por ejemplo, en la cara de este tigre. A ver, un momento. Aquí, como vemos, en este tigre, pues tenemos en esta foto un eje de simetría vertical, aquí un eje de simetría en la tortuga esta, en la avispa, bueno, pues muchos ejes de simetría, como vemos. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer con formas geométricas. Nosotros con formas geométricas porque, aunque en el colegio podemos utilizar este tipo de simetrías en la naturaleza para que los críos entiendan qué es una simetría o qué es un movimiento, una transformación en el plano, pues, como digo, utilizando formas geométricas cumplimos dos objetivos. Y es que conocen mejor la forma geométrica y al mismo tiempo aprenden el movimiento que podemos aplicarle. En este caso, hablaríamos de isometrías, como digo. El otro día comenté los cuatro tipos de isometrías que vamos a estudiar. La simetría axial, la simetría central, las traslaciones y los giros. Vimos un poco lo que era cada una de estas isometrías. Vamos a empezar con las traslaciones. Las traslaciones siempre vienen definidas por cierto vector que se llama vector de traslación, y dado un vector, este vector asignará a cada punto un punto imagen, precisamente el punto que viene dado por el vector, por el extremo del vector u cuando se coloca en el punto P. Vamos a ver esto en un dibujo, inicialmente aquí en la pizarra. Ya creo que hice así algo parecido el otro día. Si tengo un punto, tenemos un punto, por ejemplo aquí, y tenemos un vector, por ejemplo este vector u, lo que hacemos es llevar este vector hasta el punto, y entonces si tomamos este punto P como punto origen del vector y este punto P' como destino del vector, pues el punto P' precisamente será el resultado de la traslación del punto P. Este será el resultado de la traslación. Claro, si esto lo aplicamos a un objeto, por ejemplo, suponer que tenemos aquí un triángulo. Este triángulo tiene un montón de puntos. Todos los puntos que forman el triángulo están aquí dentro. Y podemos considerar los vértices como los puntos destacados de este triángulo. Si ahora situamos el vector justamente en cada uno de los vértices, fijaros, obtenemos ahora tres puntos. Este primero es la imagen de este de aquí, es la traslación de este punto de aquí. La traslación de este segundo punto sería este de aquí,
y la traslación de este tercer punto pues sería este de aquí. De tal forma que hemos obtenido una nueva figura aquí, que es exactamente igual que la primera, que mide lo mismo y que es precisamente la traslación del triángulo según este vector. Esta es la idea de traslación. Bien, pues siendo esta la idea de traslación, vamos a ver las transparencias que tenemos aquí y como vemos el apartado punto, el punto 5.2 hace referencia a las traslaciones. En la transparencia siguiente, en la transparencia 6, pues tenéis una traslación hecha con un determinado vector de traslación. Veis que la figura original sería este polígono, el que estoy marcando ahora, y el polígono trasladado, pues este de aquí abajo. Y como a cada punto, al punto A le corresponde el punto A', que es, fijaros, igual que colocar el vector V aquí donde está el punto A. Tenéis aquí esta imagen de traslación. Ahora haremos una en directo con GeoGebra. ¿Y qué propiedades tiene este movimiento? Bueno, pues claro, conserva los ángulos y las distancias. Es una isometría. No podía ser de otra forma. Además, conserva la orientación en el plano. Eso quiere decir que si un triángulo mira para arriba, cuando se traslade seguirá mirando para arriba el pico, por ejemplo. Las rectas que tienen la misma dirección son figuras invariantes. Eso lo veremos ahora con un ejemplo. Y la traslación no tiene puntos dobles, es decir, no tiene invariantes por la transformación. No hay puntos que se queden en el mismo sitio. Vamos a verlo. Aquí vamos a ver un ejemplillo con GeoGebra. Por ejemplo, un polígono regular. Aquí vamos a dibujar un pentágono con GeoGebra. Y ahora me hace falta, para simular una traslación, claro, me hace falta un vector. Un vector que va a ser, pues, este punto, este vector y este vector. Este punto y este punto. Bueno, si ahora hacemos una traslación, la traslación de este vector con respecto, de este polígono, perdón, con respecto a este vector, es el siguiente, se hace con el siguiente comando. Desplegamos aquí y pinchamos sobre traslación. Ahora pinchamos sobre el polígono y sobre el vector. Fijaros que nos sale el polígono trasladado por este vector. Claro, si yo coloco este vector aquí, fijaros, me da ese punto, ¿lo veis? Si coloco este vector aquí, me da ese punto. Si coloco este vector aquí, me da ese punto. Y así, con los 5 puntos, que son los vértices y que me permiten dibujar realmente el pentágono. Si cambio el vector, cambia la traslación. Claro, si el vector lo hago más largo, pues el polígono se va más lejos. Si lo hago más para abajo, pues el polígono se va más para abajo. Si lo hago en sentido contrario, pues se va para el otro lado. ¿Vale? Como veis, fácil de hacer con GeoGebra y esta es la construcción. ¿Qué pasa si tenemos que hacer esto a mano, sin GeoGebra? Bueno, pues aquí tengo en la pizarra un ejercicio. Vamos a ver. Aquí tengo un ejercicio para hacer, como digo, a mano. Supongamos que tenemos, un momento que borre aquí, tenemos ese barco y lo queremos trasladar según este vector U. Fijaros, este vector U, ¿qué es lo que hace? Voy a pintar en rojo ahora. Este vector U está situado en este punto de aquí. Y el punto final es este punto de aquí que voy a dibujar en verde. Este es el punto final. ¿Qué movimientos hay que hacer con cada punto para llegar desde el original hasta el final? Fijaros, voy a empezar haciéndolo en horizontal. Me voy 1, 2, 3 hacia la izquierda. Y hacia abajo, ¿cuántos me voy? 1, 2, 3 y 4. Veis que me he ido hacia la izquierda 3 punticos y hacia abajo 4. Pues esto tendré que hacer con los puntos que quiera del barco. Lo haré con los puntos más, entre comillas, destacados del barco para poder hacer la transformación. Entonces, cojo este punto, por ejemplo, la punta del barco y la traslado 3 para acá, 1, 1, 2, 3 y 4 para abajo, 1, 2, 3 y
y 4. Este punto será el punto destino de la punta del barco, del pico del barco. El barco estará, por tanto, por debajo del punto verde este que acabo de dibujar. Voy a trasladar otro punto. Otro punto, por ejemplo, este de aquí. La popa. La popa, sabéis que es la parte de atrás del barco. Y la parte de delante, babor. Bueno. Y la parte izquierda, estribor. Bueno, la popa. Lo muevo 1, 2, 3 hacia acá y 4 hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Siempre igual. Ya tengo entonces este punto, que es la popa de la imagen. Ahí aparece. Ahora voy a mover este punto de aquí. Este de aquí. Este de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Voy a hacerlo más grande. Este. Lo muevo 3 para la izquierda y 4 para abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ese cae ahí. Lo pinto en verde. Bueno, ya puedo ir construyendo el barco. ¿Lo veis, no? Ya puedo, con estos puntos de aquí y con la referencia que tengo de la construcción del barco, de cómo se construye el barco arriba, pues lo puedo ir construyendo, porque esto es la vela, ¿no? Esto es la plataforma del barco, que la puedo pintar aquí ya. No me hacen falta más puntos. Y ahora ya pues puedo terminar de dibujar el barco siguiendo la construcción de los punticos. Y este es el resultado de la traslación de ese barco según el vector U que tengo aquí. ¿Qué pasa si cambio de vector? No sé, suponer que cambiamos de vector, pues que los movimientos que hay que hacer son distintos. Por ejemplo, suponer que quiero hacer ahora la traslación de ese barco según este vector. Voy a dibujar aquí el vector. Según ese vector que tengo aquí. Este vector, ¿qué cambios hace? Pues lo miro. Este punto, ¿cómo lo traslada? Al punto origen que tenemos aquí. ¿Cómo lo traslada? Pues contamos. Ahora empiezo a contar 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Y 1 y hacia arriba. Pues nada, voy a borrar la construcción que tengo aquí para que no me estorbe. Y hacemos ahora el cambio, pero moviendo 4 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Empiezo con el puntico este de aquí. 1, 2, 3, 4 y 1 para arriba. Ahí. Este es el primer punto imagen. La punta de la vela cae ahí, donde estoy dibujando ahora en verde. Segundo punto. Vamos a transformar, por ejemplo, este de aquí. Este. 1, 1, 2, 3, 4 y 1 para arriba. Este cae aquí. Voy a dibujarlo en verde. Ahí. La popa. La popa está aquí. Esta es la popa. 1, 2, 3, 4 y 1 para arriba. Ahí cae. Ahí. Lo dibujo en verde para que se vea bien, distinto. Bueno, ya puedo reconstruir el barco, ¿verdad? Ya se ve cómo va a ser. Dónde está colocado el barco. Este es la vela. Esta es la plataforma. Y luego lo que es la carcasa del barco, pues es esta de aquí. Este es el barco trasladado según el vector V. No le he puesto nombre al vector, voy a ponerle ahora. A ver, esto se va. Voy a ponerle ahora vector V. Muy bien. Esta es una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo. Ahora, ¿qué otro método hay para hacer traslaciones? Por ejemplo, suponer que me dan el vector, en vez de como una flecha, con sus coordenadas. Ya sabéis que eso puede ser en cualquier momento, ¿no? Suponer que nos dicen, trasladar... Uy, un momento. Vaya. Trasladar un momento una figura. Por ejemplo, esta figura, vamos a trasladar esta figura según el vector de coordenadas, según el vector
v, que tiene como coordenadas, aquí están los ejes, el vector v, que tiene como coordenadas, por ejemplo, 2, menos 1. 2 menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos aquí las coordenadas, en el eje de las x y en el eje de las y's, ya sabéis, 1, 2, este es el eje de las x, este es el de las y's, 1, 2, menos 1, menos 2, y aquí menos 1, menos 2 también. ¿Cuál es el vector 2 menos 1? Pues el vector 2 menos 1 es el que empieza en 0, 0 y tiene su extremo en el punto 2 menos 1. Es este vector. Y este vector, ¿qué es lo que le hace al punto 0, 0, en este caso? ¿Qué transformación le hace? Pues fijaros, a este punto lo mueve ¿cuántos lugares? 2 para la derecha y 1 para abajo. Por eso aquí sale menos 1. 2 para la derecha y 1 para abajo. Bueno, ¿qué haríamos aquí entonces? Bueno, pues si suponemos que tenemos aquí la cuadrícula, tenemos que tener la cuadrícula un poco para poder hacer esto bien. Así, ¿no? Así, y por aquí también la cuadrícula. Por ejemplo, ¿no? Para acá. Si tenemos la cuadrícula, vamos a ver, vamos a mover un punto o dos de este círculo para ver dónde se mueve, ¿no? Este punto, ¿dónde va a parar? Bueno, como es el vector 2, 1, sería 1, 2, menos 1. Va a parar aquí. Lo pinto en verde. Y este punto, por ejemplo, ¿dónde va a parar? Este punto. 1, 2 y 1 para abajo. Va a parar ahí. También en verde. Y este punto, ¿este de aquí dónde va a parar? Pues 1, 2 y 1 para abajo. Va a parar aquí. Voy a pintarlo también en verde. Y ya el último punto, aunque ya no haría falta tampoco, ya sé más o menos cómo va a ser el vector, el círculo nuevo, dónde va a estar. Este punto de aquí, ¿dónde va a parar? Pues 1, 2 y 1 para abajo. Va a parar aquí, lo pinto en verde. Y ya construyo el círculo en el sitio, ¿no? Lo construyo. Y este sería el círculo trasladado según el vector v de coordenadas 2 menos 1. Fijaros que la primera coordenada me dice el movimiento en la dirección del eje X y la segunda el movimiento en la dirección del eje Y. Si esta coordenada es positiva, pues va hacia la derecha. Y si esta coordenada, la primera, es negativa, pues el punto va hacia la izquierda. Y si la segunda coordenada es positiva, pues el punto va para arriba, y si es negativa, el punto va para abajo. Vamos a ver un ejemplo en GeoGebra. Por ejemplo, a ver, lo tengo aquí. Vamos a suponer ahora que nos dicen que el vector u es el vector de coordenadas menos 5, menos 2. Ahí lo tenemos. Este es el vector que quiero utilizar, el menos 5, menos 2. Y voy a activar la cuadrícula. Un momento, aquí para que se vea bien. Y la figura que voy a mover es pues un polígono un poco irregular. Este polígono que voy a dibujar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta figura de aquí. Aquí tengo el vector v y ahora fijaros que este vector, el punto 0, 0, lo lleva ¿a dónde? Como es el vector menos 5, menos 2, lo lleva hasta aquí. Y lo que hace es moverlo 1, 2, 3, 4, 5 unidades para la izquierda, por eso es menos 5, y 2 para abajo, por eso era menos 2. Si hacemos la traslación ahora, aquí, traslación de este polígono según este vector, pues ya obtenemos aquí el resultado. Ya lo veis, este es el resultado de la traslación. Igual que antes, si cambiamos el vector, pues cambiamos el resultado. Pero este vector
no es un vector que hayamos dibujado, sino que nos han dado las coordenadas. Lo importante es que el vector lo hemos colocado en el 0, 0 para obtener el movimiento del punto 0, 0 con respecto al vector, y este es el movimiento que se aplica a todos los puntos del polígono. Lo aplicamos a los vértices y así podemos reconstruir el polígono. Bueno, pues este es el procedimiento para hacer una traslación, para hacer las traslaciones. Se pueden hacer de dos formas, como he dicho. Se pueden hacer con la flecha, viendo cómo es cómo actúa sobre el origen el vector y cuál es el destino que resulta, o con las coordenadas. Muy bien, pues ahora vamos a seguir un poquito. Un momento. La siguiente transparencia, bueno, aquí habla de que las rectas son figuras invariantes. Claro, si yo dibujo una recta, vamos a GeoGebra, archivo, perdón, GeoGebra, nueva ventana. Si dibujo una recta, por ejemplo, esta recta, voy a ocultar los puntos, y ahora un vector, a ver, escape, este punto lo oculto, este lo oculto. Si ahora dibujo un vector, y hago la traslación de la recta según este vector, aquí, fijaros que me sale otra recta, una recta que es paralela a la anterior, paralela. ¿Qué ocurre si el vector tiene la misma dirección que la recta? Pues fijaros, a ver si me sale bien, más o menos que se vea. Bueno, si el vector tiene la misma dirección que la recta, pues es porque la recta es la misma, no varía el objeto. Es decir, si le aplico una traslación a una recta y el vector que la traslada es el propio vector director de la recta, el vector que está en la misma dirección, la recta no varía. Por eso se dice que esta recta es un invariante para este movimiento. Eso es lo que significa que sea un invariante. ¿Qué más? Contaros, pues que la traslación no tiene puntos dobles. Es decir, que si yo cojo un punto y le aplico una traslación, ese punto cambia. No se queda en el mismo sitio. No hay puntos dobles invariantes por la transformación. Bueno, pasamos a la siguiente transparencia, las simetrías. Hay simetrías de dos tipos: las simetrías axiales y las simetrías centrales. Vamos a ver ahora las simetrías axiales. Una simetría axial es un movimiento en el plano, como veis, que, bueno, utiliza un eje. Ay, aute, vaya, qué pena. Bueno, pues, como digo, tenemos un eje de simetría y sobre este eje pues hacemos la construcción, el movimiento sobre el plano. Vamos a la pizarra. Aute fue uno de los cantantes que marcó la historia de muchos de la gente de mi generación. En fin, una pena. Bueno, seguimos. Vamos a dibujar un objeto. Un objeto negro. Por ejemplo, este polígono de aquí. Y ahora una recta. Una recta. Esta recta. R, que es el eje de simetría. A esto llamamos eje de simetría, y la simetría se llama axial porque se usa un eje o axis. Eso viene del griego. La palabra axis es eje y por eso se llama simetría axial, porque se utiliza un eje de simetría. Y ahora hacemos lo siguiente, fijaros, voy a
a ver cuál es el resultado de aplicar la simetría a este punto de aquí, a un punto. Bueno, dibujamos una recta que sea perpendicular a la recta R. Tiene que ser perpendicular, tiene que haber aquí 90 grados. Y ahora tomamos esta distancia, la distancia del punto origen a la recta R, y aquí dibujamos un punto que esté exactamente a la misma distancia de R. Y esta es la imagen por el eje de simetría del punto, vamos a llamarle punto A, pues este es su imagen A' por la recta de simetría. Y así salen los objetos simétricos, ni más ni menos. Esta es la construcción para un punto. Esta construcción la repetimos para otros puntos, por ejemplo, vamos a hacerla para otro punto, para este de aquí. Igual, dibujamos una recta perpendicular, me ha salido poco perpendicular creo yo, pero bueno, perpendicular, y ahora tomamos la distancia, esta, distancia prima, o voy a llamarle para que no sea igual que antes, y esta distancia la trasladamos aquí y obtenemos su imagen. Fijaros que esto hecho a mano pues sale de cualquier manera, ¿no? Con GeoGebra sale perfecto y con regla y compás pues sale muy bien, porque podemos medir las distancias, podemos hacer rectas perpendiculares y sale bastante bien. Y si tenemos una cuadrícula, contando cuadricos, también se puede hacer bastante bien. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues traslado este punto de aquí, igual dibujo la perpendicular y este punto más o menos viene a parar aquí. Bueno, ya me quedan, ya voy a trasladarlos un poquito así a ojo. Voy a trasladar este punto de aquí, el vértice de arriba. Este viene a parar por aquí. Y este de aquí en medio, perpendicular. Y este viene a parar pues por aquí. Voy a dibujar en verde las imágenes. Una vez que tengo estos vectores, pues ya puedo reconstruir más o menos ya puedo reconstruir el objeto, porque fijaros que esta recta de aquí viene a parar a esta de aquí, ¿no? Esta recta de aquí une dos vértices que son estos dos, pues aquí unirá estos dos de aquí. Lo repito, este vértice y este vértice los une esta recta de aquí, este segmento, por tanto, ese segmento unirá también, este segmento, la imagen del segmento unirá a las imágenes de la figura. Igual, este segmento pues será este de aquí. Este segmento de aquí arriba pues será este de aquí, porque une los puntos correspondientes. Y ya nos queda solamente este. Y ya tenemos la figura simétrica con respecto a la figura original. Voy a borrar aquí cosas para que se vea más o menos. Bueno, más o menos. ¿Vale? El resultado pues sería algo parecido a esto. La figura simétrica con respecto al eje R, al eje de simetría R, pues es esa que tenéis ahí. Muy bien. Esta es la idea de la simetría axial. Vamos a GeoGebra ahora, a hacer una simetría axial con GeoGebra. Hacemos una nueva ventana. Primero me hace falta una figura. Voy a dibujar un triángulo. Bueno, una flecha de estas. Una flecha. Ahora dibujo una recta que es el eje de simetría. Voy a dibujarla aquí cerca. Este es el eje de simetría. Y ahora con esta herramienta, con la herramienta simetría axial, pues pincho en la figura, pincho aquí y ya tengo el resultado. Fijaros que son figuras especulares. Este es el espejo de esta. Si nos fijamos en los cuadrillos, vamos a ver, doy aquí a la cuadrícula, fijaros que moviendo esta recta muevo el espejo y se mueve la figura resultante. Fijaros, ¿lo veis? Incluso si hago así sale pues algo, se montan encima. Esto es como este es el dibujo más o menos de la mariposa. Fijaros que si tengo esta recta, por ejemplo, esta recta de aquí, a ver, esta de aquí, esta recta es horizontal y cada uno de los
voy a situar estos también sobre puntos. Podemos ver cómo se traslada, cómo se aplica la simetría, porque si yo uno con segmentos este punto, con este punto veis cómo aparece, un momento, veis cómo aparece este segmento que une los dos puntos, y de manera que la distancia del punto a la recta, del origen a la recta, es igual que la distancia de la recta a la imagen del punto. Eso lo podemos hacer con todos los puntos. Con este punto lo podemos hacer. A ver, un momento. Con este punto lo podemos hacer. Quiero que salgan así y en rojo. Con este punto también lo podemos hacer. Con este punto lo podemos hacer. Y con este punto pues también lo podemos hacer. Voy a ver si puedo conseguir que salgan todos en rojo. No me obedece esto mucho ahora. Bueno, pues como veis, los segmentos cumplen la condición. Este punto es el origen, este punto de aquí es el destino, y como veis, pues la distancia a la recta es del punto origen a la recta es igual que el de la recta al punto destino. Si cambiamos la recta, la ponemos aquí, de nuevo podemos ver cómo cambian los puntos, pero siempre se cumple la condición. ¿Veis? Como las rectas son perpendiculares de origen y de destino, y la distancia es la misma. Aquí tenemos esta, por ejemplo. Bueno, esto ya lo podéis ir haciendo vosotros en GeoGebra. Fijaros que particularmente sencilla es esta transformación, por ejemplo, porque la recta pasa por las diagonales de los cuadros. Y aquí tenemos la distancia de este punto a este punto, pues es una diagonal, media diagonal, media diagonal. Aquí, contando diagonales, pues puede salir bien la figura. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el dibujo de antes. Bueno, pues aquí tengo mi barco, y ahora otra vez el barquito, y vamos a hacer una simetría con respecto a esta recta. Fijaros que esta recta, como lo voy a hacer a mano contando cuadritos, no está colocada exactamente. Está colocada exactamente por las diagonales de los cuadros. Eso me va a hacer que sea sencillo hacer a mano esta simetría. Empiezo por este punto de aquí, por ejemplo. Fijaros, dibujo una recta perpendicular al eje, y la distancia tiene que ser la misma. Como la distancia es de aquí a aquí una diagonal, de aquí a aquí una diagonal, pues de aquí a aquí será otra, y este es el punto imagen, el punto que estoy marcando ahora en verde. Esa es la imagen de ese original. Vamos a hacer la imagen de otro original. Por ejemplo, este de aquí. Exactamente igual, dibujo la perpendicular, y ahora la imagen, pues claro, es esta de aquí. Pero un detalle importante a tener en cuenta para hacer el dibujo ahora, porque ahora ya no es tan fácil hacer el dibujo como antes. Fijaros, como este segmento une estos dos puntos, el segmentillo este une esos dos puntos, que ya a los que ya les he hallado su imagen por la simetría, entonces este segmento es la imagen del segmento anterior, este segmentillo de aquí, ¿vale? Muy bien. Con esta idea es con la que iremos construyendo la pieza. Ahora voy a hacer la simetría de este punto de aquí, el punto este de aquí abajo. Igual, dibujo una recta perpendicular, y la imagen, si contamos diagonales, aquí tenemos 1, 2, pues 1, 2 hacia acá, será este punto de aquí, este punto de aquí. Y claro, este segmento, ahora se convierte en este otro de aquí. En este otro de aquí. Bueno, ya creo que podemos seguir dibujando, ¿no? Por ejemplo, vamos a trasladar este punto. La recta es la misma, solamente que la distancia es una más. Me sale este punto de aquí.
A ver, este punto de aquí y este segmento. Ya creo que podemos dibujar, pero todavía podemos fallar, ¿eh? Todavía podemos fallar. Voy a dibujar este punto de aquí y este punto de aquí. Estos dos son importantes. Este de aquí, por ejemplo, dibujo la recta y como la distancia son dos diagonales, pues la distancia dos diagonales hacia abajo será este punto de aquí. Es la imagen de ese. Por tanto, este segmento es la imagen de este otro segmento. Dibujo ahora la recta para el vértice de arriba, esta recta, y cuento diagonales. Son 3 diagonales, 1, 2 y 3, ¿no? Pues 1, 2 y 3 para acá, y la imagen es este de aquí. Y por tanto, este segmento, el que voy a dibujar ahora en rojo, este segmento es este segmento que voy a dibujar ahora en verde porque une los dos que están relacionados en el origen. Y bueno, ya, ahora sí que podemos dibujar ya fácilmente, ¿no? Este va a ir para acá y este va a ir para acá. Y así me sale la simetría con respecto a este eje de simetría del barco que acabamos de observar. La figura entonces, la imagen simétrica es esta que tenemos aquí. Muy bien. Pues esta es la idea de la simetría. Claro, si no tenemos regla y compás y el eje no pasa por unos cuadros muy determinados, pues puede ser complicado, pero con regla y compás no es complicado. Si hacemos un ejercicio para nuestros alumnos donde queremos que cuenten cuadraditos, tenemos que poner los ejes de manera sencilla. Por ejemplo, podemos poner los ejes, por ejemplo, el eje axial puede ser, un eje puede ser este de aquí. Voy a dibujar esto más grande, a ver si puedo. Humedad no, quiero que sea más grande. Así, a ver. Así. Este puede ser un eje vertical. Un eje vertical nos permite también hacerlo sin mucha complicación a mano. Puede ser un eje así, horizontal. Este eje también es un eje que puede ser sencillo. Un eje un poco más complicado, también asequible, es el que utilice una diagonal, en vez de un cuadro, de 2 cuadros, no sé. Este eje también nos permite porque las perpendiculares serán precisamente de la forma siguiente. Aquí fijaros que en este eje que he dibujado estamos usando la diagonal de estos dos de aquí, ¿no? De estos dos cuadros, la diagonal de este rectángulo, pues lo que tenemos que hacer es utilizar precisamente, si queremos hacer una perpendicular, tenemos que utilizar la diagonal de los cuadros perpendiculares. Es decir, que las diagonales aquí serían, las perpendiculares serían aquí las diagonales de estos cuadros de aquí. Y tampoco sería muy difícil de calcular, aunque, claro, más complicado que en los dibujos como antes. Bueno, la idea entonces es esta cuando hacemos a mano. Con regla y compás, pues la cosa es un poco más sencilla y es simplemente medir, dibujar perpendiculares y ya está. Vamos a ver qué nos dicen las transparencias acerca de este. A ver, un momento. Aquí nos dice que conserva ángulos y distancias, claro. Las rectas perpendiculares al eje de simetría son dobles, pero no sus puntos. Claro, si dibujo una recta perpendicular y hago la simetría con respecto al eje, pues la recta se mantiene. Es el mismo objeto, no cambia. Los puntos de la recta no, los puntos de la recta sí que tienen su simétrico. La imagen de una recta paralela al eje de simetría es otra recta paralela. Esto lo podemos ver aquí en la pizarra. Fijaros que si tenemos un eje de simetría, por ejemplo, este que dibujo aquí, este eje de simetría, si dibujamos una recta paralela al eje,
¿Cuál es el resultado de obtener la simetría de esta recta? Claro, yo cojo un punto de la recta y este punto se convierte en este punto. Otro punto de la recta se convierte ahora su simétrico en este punto y por tanto la recta, claro, se convierte en esta recta paralela. Si tenemos una recta, pues la recta se transforma por simetría axial en una recta paralela. Eso dice esa propiedad. Por ejemplo, dice, la transformada de una recta oblicua forma con el eje de simetría un ángulo igual a la recta dada y por tanto el eje de simetría es la bisectriz del ángulo. Claro, mirad, si hacemos ahora una recta, este es el eje, ¿no?, de simetría, y lo que hacemos es dibujar una recta oblicua a esta recta. Ahí, espera que lo haga grande. Así. Dibujamos ahora una recta oblicua y queremos hacer la simetría con respecto a este eje, al eje que he marcado de la recta negra que he dibujado. Yo tengo este punto, y este punto ¿en qué se convierte? Pues en este otro, ¿no? Y este punto, pues en este otro. Y este punto, en este otro, ¿no? De tal forma que si unimos los nuevos puntos, lo que nos sale es una recta, así. Porque el punto que está en la recta del eje, ese no cambia. Fijaros que la recta oblicua formaba un cierto ángulo con el eje, y ese ángulo es el mismo que forma la recta imagen con el eje. Por tanto, es por lo que dice que este eje hace de bisectriz de estas dos rectas. El eje se ha convertido ahora en la bisectriz de esta recta y de esta recta, que son las rectas sobre las que se ha hecho el cálculo de la simetría. Simetría axial. Bien, volvemos a transparencia. Dice que la simetría axial es un movimiento involutivo. ¿Qué quiere decir? Pues que el simétrico del simétrico es el objeto original. Yo, cuando me miro a un espejo, y vosotros os pasa también lo mismo, claro, cuando nos miramos a un espejo, nos vemos a nosotros mismos. Y el tío que está en el espejo o la chica que está en el espejo me mira a mí y soy el original. Si hago dos veces la transformación, pues volvemos al original. Yo voy a mi imagen y mi imagen viene a mí, mi reflejo y yo. Eso quiere decir que es involutivo el movimiento, que si lo aplico dos veces la misma simetría, obtengo como resultado la figura original. Y la simetría axial, por tanto, es un movimiento inverso por eso mismo. Es decir, si yo digo a esta figura, vamos aquí a la pizarra, a esta figura vamos a escribirlo así, un momento. A esta figura le voy a hacer la simetría con respecto a la recta R. Voy a poner aquí la recta R. Esta es la simetría simetría con respecto a la recta R de la figura F. Tres letras aquí, S, R y F. La figura F es esta. La figura F es esta. Vamos a dibujar aquí un triángulo. Por ejemplo, esta es la figura F. Y ahora voy a dibujar la recta R, que es esta recta, una recta perpendicular, la recta R. Y vamos a dibujar el simétrico, la figura simétrica de F con respecto a la recta R. Para eso tomamos estos vértices y ahora dibujamos las rectas que son perpendiculares al eje de simetría y tomamos la distancia, esta distancia para este punto, esta distancia para el segundo y esta para el tercero, y aquí aparece, claro, la figura simétrica. Esta figura verde se llama simetría con respecto a la recta R de la figura F.
¿Qué pasa si ahora hacemos la simetría de esta figura verde otra vez? Es decir, si volvemos a aplicar la simetría. Si volvemos a aplicar la simetría, nos saldrá, claro, otra vez la figura F. Pero en este caso podemos llamarla simetría con respecto a R. ¿De qué figura? Pues precisamente de esta que teníamos aquí, ¿no? De la simetría con respecto a R de la figura F. Y podemos escribirlo así. Y claro, estas dos cosas son la misma. Ese es el significado de que la simetría se puede aplicar dos veces y es su propia inversa. La simetría con respecto a R de la simetría con respecto a R de una figura es aplicar dos veces esa simetría y es igual, claro, a la figura. Muy bien, pues con esto terminamos el planteamiento, lo que tenemos preparado para la simetría axial, y ahora vamos a pasar a estudiar la simetría central. Bueno, vamos a continuar con las transparencias. Hemos comentado la transparencia 10, la transparencia 11 está dedicada ya a la simetría central, y ahora fijaros cómo en este caso la simetría se define igual, el proceso es el mismo, solamente que en vez de hacer una recta perpendicular, un segmento perpendicular a una recta, que es el eje de simetría, lo que se hace es utilizar un punto como referencia para obtener los correspondientes simétricos. Por eso es una simetría central, porque se hace con respecto a un punto. Por ejemplo, este punto E, su imagen por la simetría central de centro O sería el punto E'. Fijaros que unimos E con O mediante una recta, y para dibujar el punto E' lo que hacemos es que la distancia desde E hasta O tiene que ser igual que la distancia desde O hasta E. Bueno, si hacemos este dibujo, una construcción de este tipo en la pizarra, pues tenemos algo así. Por ejemplo, suponer que tenemos un objeto. Vamos a dibujar este polígono, y ahora un punto, que es el punto que utilizaremos como centro de simetría. Es el centro de simetría. Por eso vamos a ir ahora obteniendo para cada punto, para cada vértice de este polígono, obteniendo la correspondiente imagen utilizando este centro de simetría. Por ejemplo, empezamos con este punto de aquí. Primero unimos este vértice con el centro de simetría con una línea, y ahora lo que hacemos es que esta distancia tiene que ser igual a esta distancia en el otro lado, y nos da así el resultado de la aplicación de la simetría al punto. Si este es A, este es A', que sería el resultado de la aplicación de la simetría. De esta forma podemos hacer la aplicación a más puntos, por ejemplo, este de aquí. Igual, unimos con una línea ese punto con el centro, tomamos esta distancia, y este punto es su imagen. Podemos hacerlo con más, por ejemplo, este de aquí, y ahora toda esta distancia la tomamos por el otro lado, y nos sale su imagen. Si este es B, su correspondiente es B', y si este es C, su correspondiente es C'. En este caso, al hacer el dibujo es más complicado, como veis, es un poco más difícil. Voy a limpiar la figura y a intentar hacer el dibujo un poco más en limpio. El polígono era algo así, y el centro de simetría andaba, pues digamos que por aquí. Bien, empezamos a calcular primero la imagen de este punto. Cae por aquí, más o menos. La del segundo vértice, haciendo lo mismo, cae por aquí. Y ahora hay que fijarse, muy importante, que la imagen de este segmento de aquí, que unía esos dos puntos, es este segmento de aquí.
que une los dos puntos nuevos. Sigo haciendo ahora, utilizando este vector de aquí. Me sale pues más o menos la distancia pues, por aquí. Y ahora este segmento de aquí se convierte en este segmento de aquí. Un poco mal está ya hecho, pero bueno. Este vértice de aquí se convierte en este otro y este segmento se convierte en este otro segmento. Este está un poco más lejos, desde luego. Un momento que borre. Aquí me torcí un poquito. Vamos a los siguientes, a este punto de aquí. Sale por aquí. Este punto de aquí sale por aquí y ya pues más o menos nos sale el polígono más o menos. Algo así. Bueno, de esta forma, como digo, hecho a mano alzada sale muy difícil, pero con regla y compás la cuestión es un poco más sencilla, sobre todo porque hay que tener en cuenta que estas distancias tienen que ser las mismas. Si las medimos con regla, pues podemos obtener resultados mejores que así a mano alzada. Pero para hacernos una idea creo que puede valer. Vamos a hacer una construcción con GeoGebra de este tipo de simetrías. Por ejemplo, dibujamos un polígono, algo parecido a lo que había hecho antes, así. Ahora seleccionamos un punto como centro de la simetría. Un momento, un punto. Este punto de aquí va a ser el centro de la simetría. Voy a ponerlo en rojo. Voy a ponerlo en rojo, como digo. Y voy a darle otra forma. Por ejemplo, pues esta. Este va a ser el centro de simetría. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, si queremos definir la simetría central, utilizar esta herramienta que está aquí, simetría central, marcamos el polígono, marcamos el punto y ya tenemos aquí la simetría central con respecto a este centro. Fijaros que si dibujo aquí un segmento que va de aquí a aquí y continúa hasta su imagen, este segmento tiene dos puntos que están relacionados por esta simetría central, son precisamente dos puntos, ahí un momento, de manera que el segmento que los une es un segmento que pasa por el centro de simetría y de manera que la distancia, esta distancia de aquí a aquí, esta distancia, si calculo esta distancia, desde el punto origen hasta el centro de simetría, es igual que la distancia que hay desde el centro de simetría hasta el punto de destino. En este caso 4,05. Y eso pasa igual en todos los puntos. Pasa igual con todos los puntos y con sus orígenes y su destino. Por ejemplo, este de aquí, voy a intentar hacerlo directamente ya así. Su imagen es este de aquí. Esta es su imagen de este punto. La imagen del punto siguiente es la imagen de este, por ejemplo, pues es este de aquí. De este es este de aquí, etcétera. Voy a intentar poner estas líneas en rojo. Es que no se ponen por defecto. Hay que ponerlas una a una después de hacerlas. Esta por aquí. Esta por aquí. A ver. Esta por aquí. Bueno, yo creo que ya como idea pues puede servir. Fijaros que si movemos el centro, se mueve la figura. A ver. Esto de aquí tiene que ser en negro. Bueno, si movemos el centro de giro, se mueve la figura, pero en este se mueve la figura y cambiamos, como vemos, de puntos. Aquí me he equivocado. Aquí veis que no he hecho bien las asignaciones. Esto hay que borrarlo. Aquí hay que borrar y esta también hay que borrar. Tienen que pasar siempre por el centro. Esta asignación última estaba mal. A este punto le corresponde este punto de aquí.
a este punto le corresponde el de arriba, que ahora mismo no se ve. Como digo, a este punto le corresponde el de aquí arriba. A este punto, bueno, no voy a dibujar más allá ya, para que no se líe más el dibujo. Y fijaros que si movemos la figura original, también se mueve la figura reflejada, de manera que, bueno, pues podemos jugar un poco con los movimientos. Y la simetría, en este caso, significa, si os fijáis, lo mismo que si hacemos un giro de 180 grados de esta figura. Fijaros, si hago un giro, voy a insertar aquí un deslizador, que sea de tipo ángulo. Ahora voy a definir un giro, rotación algo alrededor de un punto. Voy a rotar esta figura alrededor de este punto con el valor del deslizador que hemos llamado alfa. Ahora, si giro esta figura, fijaros que me sale la misma que la del giro central, que la de la simetría central. Es decir, que la simetría central coincide con un giro de 180 grados, en este caso en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y como veis, girar 180 grados una figura con respecto a un punto es lo mismo que hacer una simetría central con respecto a ese punto. Bueno, pues esta es la idea de la simetría central. Como veis, es más difícil de hacer que la simetría con respecto a un eje, pero la técnica es más difícil porque es más enrevesado, aparecen más líneas por aquí y es más difícil luego quizá construir las piezas, no sé. O a lo mejor no es más difícil. Lo que no resulta más difícil, quiero decir. Lo que sí que está claro es que se puede comprobar fácilmente que está bien hecha o no la transformación, porque al girar el papel, al hacer un giro de la figura, tiene que verse la misma construcción, boca arriba que boca abajo. Si os ponéis haciendo el pino, tenéis que ver la misma construcción que es cuando os ponéis estando de pie. Muy bien, pues esta es la idea de la simetría central. Vamos a comentar la siguiente transparencia. Dice que las propiedades son que la simetría central, igual que antes la simetría axial y que la traslación, pues conserva la amplitud de los ángulos y las distancias. Claro, es una isometría. Las rectas que pasan por el centro de simetría son dobles, pero no sus puntos. Es decir, una recta que pasa por el centro, si hacemos la simetría, pues sigue siendo la misma. Claro, eso está claro. Eso quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una recta, esta recta, por ejemplo, voy a quitar los puntos que la definen, y ahora un punto, este punto como centro de simetría. Este punto lo pongo como centro de simetría. Claro, si yo ahora a este punto lo uso como centro de simetría y hago la simetría central de esta recta con respecto a este punto, ¿qué es lo que sale? Pues la misma recta. ¿Por qué? Porque los puntos lo que hacen es darse la vuelta. Es más, si hacemos el pino, la recta, vemos que está exactamente igual. En consecuencia, la recta es una invariante. Sin embargo, un punto de la recta no. Este punto, ¿en qué otro punto se convertirá? Bueno, pues si hacemos la simetría de este punto con respecto a este punto de aquí, se convierte, claro, en el simétrico con respecto al punto, pero en la recta. Este punto que he marcado aquí, se convierte en este otro de aquí. Sin embargo, el resultado, si le aplicamos la simetría a toda la recta, es otra recta que es exactamente igual a la primera. Esa es la idea de este comentario que se hace aquí. Un momento, aquí. A continuación dice, las circunferencias centradas en el centro de simetría son dobles, pero no sus puntos. Claro, si hacemos lo mismo, es decir, si dibujamos una circunferencia, aquí, una circunferencia con centro este punto y radio, por ejemplo, 3. Y ahora tomamos este punto de aquí, el centro de la circunferencia, lo tomamos como centro. Un momento. El centro de la circunferencia voy a tomarlo como centro de simetría. Si hago la simetría de la circunferencia entera,
de toda la circunferencia con respecto a este punto, ¿qué pasa? Pues que no cambia la circunferencia, porque, digo lo de antes, si me pongo haciendo el pino, la circunferencia la veo exactamente igual, boca arriba que boca abajo. Es más, independientemente del ángulo que la mire. Bueno, pues eso no ocurre con un punto de la circunferencia. Si yo tomo este punto de la circunferencia y ahora hago el simétrico de este punto con respecto al centro que me sale, pues justamente el que está en el punto opuesto de la circunferencia. ¿Vale? Eso es lo que dice este comentario que tenemos aquí sobre la circunferencia. La simetría central es un movimiento involutivo, de nuevo. Si aplicamos una simetría central a otra simetría central ya hecha, pues obtenemos el original. Y luego, por último, la simetría central no cambia la orientación del plano, ya que coincide con un giro de 180 grados. Esto es lo que hemos visto antes utilizando GeoGebra. Es lo mismo que hacer un giro de 180 grados. Fijaros en una cosa. Vamos a la pizarra, ya para ir terminando este vídeo. Vamos a la pizarra. Si yo tengo una figura, vamos a llamar esta figura otra vez F. La figura F va a ser de nuevo este triángulo de aquí, con sus tres vértices, y tengo un centro de simetría. Por ejemplo, este punto de aquí, C, va a ser el centro de simetría. Si yo aplico a la figura F la simetría con respecto al centro C, fijaros que es una simetría central, porque aquí C es un punto. Si C fuese una recta, sería una simetría axial, pero como es un punto, ya sabemos que es una simetría central. Si aplicamos la simetría central a la figura F, ¿qué obtenemos? Pues vamos dibujando poco a poco. Primero voy a cambiar este punto de aquí. Su imagen sale pues por aquí, ¿no? Este de aquí, pues su imagen sale pues... Me parece que me torcí un poco. Por aquí. Y este, pues más o menos sale por aquí. El resultado entonces de esta simetría central es esta figura, que es, claro, la misma que la anterior, pero en este caso es su simetría central. Es la figura que resulta de hacer la simetría central. ¿Esta figura cómo se llama? Pues se llama simetría central aplicada a la figura F, haciendo la simetría en el punto C. Así se llama. ¿Qué ocurre si ahora le aplico a esta figura otra vez la misma simetría central? ¿Qué ocurre si le aplico la misma? Pues que obtengo otra vez la figura F. Lo que obtengo será precisamente la figura F, que será la simetría central aplicada a la simetría central de la figura F. Esta es la aplicación, que es exactamente igual, claro, que la figura F. Por tanto, ocurre como antes veíamos en la simetría axial. Si aplicamos dos veces la simetría, obtenemos la misma figura. Por tanto, lo podemos poner aquí. La simetría central de la figura F es la figura F. Y ahora, una vez que hemos visto esto, vamos a comentar una cosa. ¿Qué pasa con respecto a esta composición, con respecto a la traslación? Vamos a ver. Supongamos que tenemos aquí una figura, un cuadrilátero, este de aquí, y un vector. Vamos a poner este vector U. Voy a hacer la traslación de esta figura, que se llama figura F, con respecto a este vector. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues, como siempre, cogemos este vértice, por ejemplo, le aplicamos en ese punto el vector U y nos da un resultado. Esta es la imagen de ese punto por el vector U. Atención, a continuación cogemos este otro vértice, colocamos aquí el vector U y nos sale pues su imagen. Aquí lo mismo, su imagen, y aquí en este vértice pues hacemos lo mismo y nos sale pues su imagen. Con lo cual nos sale esta figura de aquí, que es el resultado de la traslación. ¿Cómo podemos nombrar a esta figura? Pues podemos nombrarla como
el resultado de la traslación según el vector u de la figura f. Así queda escrito, le hemos dado un nombre a la figura, que es el resultado por traslación de la figura f. Y ahora una pregunta. Si le aplico otra vez la traslación a esta figura, a este resultado, ¿obtendré f? ¿Sí o no? Estáis viendo claramente que no, ¿verdad? Voy a copiar esto aquí. Voy a borrar esto de aquí abajo. Lo voy a poner por aquí arriba, porque aquí me estorba. Esta es la traslación según el vector u de la figura f. Si ahora repito la traslación, hago lo mismo, ¿no? Lo mismo aquí otra vez el vector, aquí otra vez el vector, aquí otra vez el vector y aquí otra vez el vector. Y aquí me salen sus imágenes, 1, 2, 3 y 4. Y ahora me sale esta otra figura, que es como la figura f, pero no es la figura f porque está en otro sitio. Está en otro sitio del plano. En este caso, ¿cómo se llamará a esta nueva figura? Pues el resultado de aplicar la traslación de vector u, ¿a quién? Pues a la traslación de vector u de f, porque primero le hemos aplicado la traslación a f y luego se la hemos aplicado al resultado de la traslación. En este caso, como veis, la traslación no cumple como el caso de las simetrías, que es una operación involutiva. No, en este caso no. La traslación, cada vez que la apliquemos, nos da una figura distinta. Otra cosa es aplicar la traslación del vector menos u, pero eso ya lo veremos quizá más adelante. Muy bien, pues con esto terminamos este vídeo y voy a proponer para que hagáis algunos ejercicios de la hoja. Estos ejercicios de la hoja los corregiré en un vídeo que saldrá también próximamente, y la idea es que hagáis los ejercicios y luego comprobéis las soluciones y cómo yo los he ido haciendo. En la hoja de ejercicios, que está aquí, en la hoja de ejercicios, a ver, la tengo por aquí, aquí creo que está. Aquí creo que está. En esta hoja de ejercicios hay unos... Aquí, vamos a ver. Aquí está para hacer esta simetría central, es verdad. Se me ha olvidado hacer la del barco. Vamos a hacer la del barco. A ver, para hacer esta simetría central, lo que voy a hacer es contar cuadricos, pero lo quiero hacer tomando una fotografía un momento. Bueno, ya la he capturado. Ahora vamos a hacer esta simetría central a mano. Vale. En principio, lo que voy a hacer es tomar los vértices del barco y ir construyendo las rectas que unen cada uno de estos vértices con el centro. Fijaros que esta recta es la diagonal de este rectángulo que tiene tres cuadradicos. Estos tres cuadrados, fijaros, forman un rectángulo y esta línea es la diagonal. Un momento. Aquí. Si la prolongo, la imagen de este punto primero, pues será este punto que voy a poner en verde. Esta es la imagen de ese punto por la simetría central. A continuación, tomamos un segundo punto, por ejemplo, este de aquí, y ahora, como veis, lo juntamos y es la diagonal de este cuadrado, ¿no? Lo prolongo hacia abajo, vaya, está saliendo propaganda, lo prolongo hacia abajo, y la imagen me sale este punto de aquí. Luego, si os fijáis, este segmento, a ver que se vaya el color, este segmento, de aquí, el que marco aquí en rojo, este segmento se convierte en este otro segmento en la imagen. Lo marco ahora en verde, ¿vale? Es su correspondiente. Muy bien, vamos a trasladar el siguiente punto, por ejemplo, este de aquí. Para eso, este vector con esta línea. Esta línea es la diagonal, fijaros, de un rectángulo que tiene ¿qué dimensiones?
2 de ancho y 1, 2, 3 y 4 de alto. Pues cuento para acá, 1, 2, 3, 4 y 1 y 2. Esto viene, si lo prolongo, será por aquí. ¿Vale? Luego la imagen de este punto de aquí es este de aquí. Que pinto en verde ahora, este de aquí. Y por lo tanto, si seleccionamos el correspondiente segmento, el segmento que marco ahora en rojo le corresponde el segmento que marco ahora en verde en la figura nueva. Como veis, poco a poco se va dando la vuelta el barco. Ahí está. Bien, pues yo creo que más o menos ya podría pintarlo, pero voy a intentar hacer este de aquí, que es quizá el más complicado, ese punto de ahí. Fijaros que si unimos este vértice, este punto, voy a hacer el bolirrojo, este punto con el centro, aquí tenemos un rectángulo, ¿veis? A ver si sale ahora dibujado. Tenemos un rectángulo y la línea que une el pico del barco con el centro de giro, con el centro de simetría, es la diagonal del rectángulo que tiene de ancho 3 y de alto 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pues me llevo este rectángulo hacia abajo, igual lo dibujo exactamente igual para que salga la misma diagonal. Esta diagonal de aquí, aquí abajo. Como tiene 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, me saldrá esta imagen aquí. Esta diagonal se la está prolongando, contando cuadricos, me sale la prolongación y la imagen será entonces este punto que pinto en verde. Ahora, así, en verde. Bueno, pues ya tenemos entonces el pico del barco y prácticamente yo creo que ya podemos dibujar, ¿no? Porque esto será así para abajo, esto será así y aquí. Así es como queda la figura del barco una vez que hemos hecho la correspondiente simetría central. Fijaros que es como un giro de 180 grados, es decir, si yo cojo este barco de aquí, y lo muevo para acá, vamos a ver, si yo cojo este marco con boli azul, si cojo este barco y lo giro así, le hago un giro de 180 grados, se queda boca abajo. Y claro, tiene que ser siempre manteniendo fija la distancia esta, manteniendo como eje de giro, como centro de giro este punto y como eje de giro este. Si os imagináis que estos puntos están fijos, al girar el barco 180 grados, pues lo que sale es lo mismo que la simetría central de centro del punto este que está aquí marcado. Muy bien, pues esto me faltaba por hacer. Y ahora quería comentar sobre los ejercicios. En esta hoja de ejercicios está el ejercicio 1, que es de traslación, el 2, que es de simetría axial y central, y son los dos ejercicios que hay que hacer. Son los ejercicios que tenéis que hacer esta tarde. Al menos uno de cada. Esta tarde o mañana, ir haciéndolos, a ver lo que os sale, y en el vídeo próximo, en el vídeo que saldrá a continuación, pondré la resolución de cada uno de ellos. Bueno, pues un saludo y nos vemos en el vídeo que resuelve los problemas que tenéis que hacer. Hasta ahora.